Amigo, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Mi nombre es Leucenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco que estén con nosotros, les agradezco su sintonía, sus likes, sus corazones y les pido por favor me digan los lugares de los cuales se están conectando para ir saludándoles, advirtiéndoles que estoy viendo sus mensajes de manera horizontal, no sé. Saludos Leucenis Soraya de San Cristóbal, gracias por compartir en Twitter, compartir en seguidores, etcétera. Leucenis, saludos desde el Cafetal. Díganme mejor de los lugares donde están conectando. Gracias a los que están compartiendo en Twitter, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos Leucenis desde Villahermosa en México, saludos Leucenis desde Barquisimeto, saludos Leucenis desde Weston, saludos Leucenis desde Maracaibo, saludos Leucenis desde Caracas, saludos desde Weston en Florida, saludos Leucenis desde Maracay, saludos Leucenis, hola Leucenis, saludos desde el Doral, saludos Leucenis desde Caracas, hola corazón de melón, saludos Leucenis desde Guatemala, desde el Táchira, desde Valencia, saludos siempre desde Santiago de Chile, desde San Cristóbal Táchira, saludos desde el Cafetal, saludos Leucenis desde Caracas, saludos Leucenis desde Dominicana, no me pierdo tus comentarios, saludos desde Colombia. Bueno, a medida que avance el programa los voy a seguir saludando. Gracias amigos por compartir en Twitter, en Facebook con sus seguidores la transmisión. Hoy vamos a tener un programa especial. Ha tenido la bondad de visitarnos desde Miami, Guerote, saludos. Desde Cojedes también, desde Valencia. De visitarnos en la casa el profesor Antonio Sánchez García, analista político, filósofo y que siempre es muy importante escucharlo con sus análisis. El profesor Antonio Sánchez García. Buenas noches, profesor, bienvenido. Muy buenas noches, Leucenis. Mire, bueno, ya ve que tenemos mucha sintonía de todas partes como siempre. Profesor, quería empezar tratando de analizar qué ha pasado desde esa suerte de acusación que introdujo Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos hace días hasta hoy. ¿Qué cambia para el país? ¿Qué ganamos desde el punto de vista político los venezolanos en el intento de cambiar las actuales circunstancias? Bueno, antes que nada, Sí. y para mí sería un honor tener enfrente nuestro a Luis Almagro para felicitarlo, para agradecerle, porque realmente Luis Almagro se ha convertido en nuestro ángel guardián, con un coraje, con una integridad y una verticalidad moral verdaderamente envidiables. Ha decidido poner su cargo, es decir, su vida, al servicio de la restitución de la plenitud del Estado de Derecho en Venezuela. Y quiero hacer el señalamiento que corresponde a la profunda diferencia entre don Luis Almagro y José Miguel Insulza, quien encontró siempre argumentos falaces que han sido demostrados como falaces precisamente por esta acción de Luis Almagro para lavarse las manos ante el conflicto venezolano y atribuir su apatía, su desinterés, inclusive su respaldo a la dictadura de Hugo Chávez, señalando que no le competía al secretario general intervenir en conflictos que solo podían ser invocados por las propias naciones. No era cierto. El reglamento de la Organización de Estados Americanos le concede en uno de sus artículos a su secretario general el poder para poder convocar a una asamblea general y discutir la situación que vive alguna de las naciones miembros del organismo. De manera que lo primero es lo primero, un enorme agradecimiento a un hombre valeroso, lúcido, corajudo y que decidió sin ningún otro interés que su lealtad y su fidelidad a sus principios democráticos darnos una mano. Nunca Venezuela tuvo deuda ninguna con Luis Almagro. Sí
y eso es importante señalarlo, Insulza tiene muchas deudas con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, cuando trabajando en México consiguió respaldo financiero de parte de la democracia venezolana. Y sin embargo, tuvo un comportamiento abyecto, por decir lo más suave que se puede decir. Es lo primero. Lo segundo, gracias al coraje y a la decisión de Luis Almagro, los gobiernos se han visto obligados a ponerle pecho a la situación venezolana. Ya sabemos que ni el Papa Francisco ni Barack Obama tienen la más mínima, ¿cómo llamarlo? Impulso, decisión, deseo de intervenir en nuestro conflicto. Se lavan las manos y quisieran que esto muriera de muerte natural, así estén muriendo de muerte violenta. Pero gracias a Luis Almagro, inclusive los gobiernos neoliberales como el de Macri, me imagino que el de PPK en Perú y desde luego el de Michel Temer en Brasil, quisieran también lavarse las manos, porque hay una complicidad, una connivencia de los gobiernos de la región que usan la OEA como un club de amigos, como un club de gobiernos y no como un club de pueblos. La actitud de nuestro querido amigo Luis Almagro, a quien algún día conoceré, ha hecho posible que la OEA se haya convertido en un foro de discusión de los pueblos, no de los gobiernos. Y el pueblo venezolano ha ido a la OEA a reclamar a través de Luis Almagro que sean respetados sus derechos, que no sean violentados sus derechos, inclusive al margen de lo que quieran o no quieran los actores políticos de nuestra crisis. El pueblo ha hablado en la OEA a través de Luis Almagro. Profesor Antonio Sánchez, el gobierno tiene frente a sí el intento de un sector del país por convocar un referéndum revocatorio. La oposición había presentado casi 2 millones de firmas, un poco más de 1 millón de firmas. Y luego, cuando se va al proceso de validación de la firma, solamente validan 400.000 personas, o validan 400.000 personas. Ese es un dato importante desde el punto que sea, bien sea por los obstáculos del gobierno, o bien sea por la decepción de la gente, pero parece que el revocatorio fuese perdiendo fuerza, sobre todo ahora que el señor Jorge Rodríguez ha salido con un nuevo argumento y ha dicho que ellos van a pedir que las firmas se validen en un día, lo que es un abuso de poder. ¿Qué pasa? ¿Qué salida tiene el pueblo venezolano si finalmente el referéndum revocatorio bien no se ha convocado, no se pueda convocar, o bien no se celebre como todo indica este año? Bueno, en primer lugar, el revocatorio en circunstancias como las dominantes en Venezuela solo podría ser implementado este año si el movimiento popular adquiere tal consistencia, tal volumen, y esa masa crítica amenaza de tal manera la sobrevivencia del régimen, que éste, antes de salir con las nalgas en la mano, acepta el revocatorio para irse elegante, diplomática, suavemente por la puerta delantera. Ahora, personajes como este Jorge Rodríguez, un rufián, un malvado, me contó, y lo digo en este aparte, un amigo muy querido, cuya hija estudió medicina con Jorge Rodríguez, me lo dijo hace 14 años, que tanto le temían a Jorgito Rodríguez, alumno de medicina, que entre dormir con una
ser una mapanare y dormir con Jorge Rodríguez, todos elegían dormir con una mapanare. Es decir, el personaje es siniestro y lo conocí en su momento, le di cierta confianza porque lo recomendaba mucho Teodoro, que fue una especie de padre putativo suyo luego del asesinato por la policía política, la DIGEPOL, de su padre Jorge Rodríguez. También me lo recomendó un amigo constitucionalista, muy decente, copellano, que me dijo: es un muchacho muy serio. De serio, nada. La venganza, el rencor, el odio que ha acumulado en su pequeña existencia desde la muerte de su padre, lo ha llevado a cometer las infamias que ha cometido. Primero con el revocatorio del 2004, que lo presencié porque yo era miembro de la comisión política de la Coordinadora Democrática. Poco después, cuando todo el mundo creía que este joven hijo de una víctima de la Cuarta República, de gran integridad moral, procedería con objetividad, resultó ser un instrumento del régimen, llegó a la vicepresidencia de la República, premiado por las canalladas macbesianas que ha cometido en nuestro país, y se hizo cargo del instrumento de manipulación en el que el régimen convirtiera al Consejo Nacional Electoral. De manera que yo no puedo creer que este señor vaya a permitir lo que la Constitución lo obligaría, porque la Constitución es, como decía muy bien su padre espiritual, Hugo Chávez, una bicha de este tamañito que uno puede tirarla a la poceta. Esa es la Constitución para ellos. De allí la importancia de recuperar el valor de la Constitución por parte del secretario general de la OEA. Entonces, podemos esperar de Jorge Rodríguez, de su hermana, a quien todos vimos desplegando sus artes ofensivas en la OEA, podemos esperar de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, que se plieguen al respeto de la Constitución. Tengo mis serias dudas. Por las buenas, no lo harán. Ahora, si en lugar de que en la OEA se hubiera seguido dilatando la decisión sobre una cuestión tan clara y definitoria como la violación que ejecuta sistemáticamente la dictadura venezolana, que es una dictadura, hacia algunos socialdemócratas del patio todavía tengan dudas al respecto, pues que esa dictadura haga lo que haga, merece naturalmente la aplicación inmediata de la Carta Democrática. ¿Por qué se la aplicaron a Honduras corriendo? Porque a Honduras quien pidió la aplicación de la Carta Democrática fue Lula da Silva. ¿Y quién estaba detrás de Lula da Silva? Fidel Castro. ¿Y quién estaba al lado de Fidel Castro? Hugo Chávez. Pero al parecer a la comunidad internacional no le interesa que los venezolanos estemos sufriendo, no tengamos leche, pan, arroz, aceite, medicamentos, que los niños se nos mueran en los brazos. Esa es la situación. Ahora, esta situación, esta crisis tiene tiempos, tiene un ritmo brutal, devastador. No hay quien la resuelva en el corto o mediano plazo. Va a seguir apretando sus tuercas. Ese tiempo, el tiempo de la crisis, es uno. El tiempo del revocatorio es otro. La inteligencia nacional, si es que existe, tendría que tratar de acoplar a ambos tiempos y responder a las angustias del pueblo venezolano, sacando a la mayor prontitud posible al criminal responsable de nuestras tribulaciones y nuestros sufrimientos.
no es un problema a discutir académicamente, ni siquiera en la OEA. ¿Qué vamos a hacer si este tiempo se acorta? Los famosos 6 meses que prometió mi amigo Henry Ramos Alup, útiles para sacar a Nicolás Maduro, se acabaron, ya estamos en el 7º mes, los tiempos siguen afligiéndonos. ¿Qué hacemos si realmente el régimen se niega a la única salida elegante, política, diplomática y, como dice la muletilla, pacífica, constitucional, electoral? Si realmente ese tiempo no da. Para allá iba, profesor, disculpe que lo interrumpa, para allá iba, porque hice estos dos planteamientos con toda la intención de llevarlo a una pregunta crucial, y es la siguiente. Lo que Almagro hizo fue acusar al gobierno. ¿Y lo acusa de qué? Lo acusa de violación de derechos humanos, de irrespetar la Constitución, de haber pervertido el Poder Judicial, lo acusa de no respetar la separación de poderes. En síntesis, dice, ustedes son de hecho una dictadura, son un paraestado. Pero no lo acusa cualquier persona, lo acusa el secretario general de la OEA, que es el órgano vigilante de la democracia en el continente. Que debiera ser el órgano vigilante. Que debiera ser. Bueno. Entonces, presentada la acusación, Almagro deja la posibilidad, y esto es un tremendismo mío, pero lo asumo, porque la lógica me lleva a eso, deja la posibilidad de justificar cualquier acción que los venezolanos, revestidos o no de autoridad, como dice la Constitución del 99, puedan tomar frente a ese gobierno que el secretario general de la OEA ha dicho que es un gobierno forajido. Dicho de otra forma, si mañana un grupo de civiles o un grupo de militares se insubordinaran con el gobierno actual, tendrían respaldo ya en esa acusación que ha hecho la OEA. Bueno, yo no sé si por desgracia o por fortuna en esta circunstancia, soy civil. Nunca he portado arma. Jamás he disparado un tiro, Y mi vida ha cambiado por acción y efecto de un golpe militar, que fue el del general Augusto Pinochet. De manera que estaría muy lejos de mí invocar la posibilidad de una salida de fuerza, de un pronunciamiento militar ante la crisis grave, existencial que vive Venezuela. Ahora, si mi madre se está muriendo y tengo que salvarla, la salvo. Y no me pregunten bajo qué circunstancias y bajo qué determinaciones. Venezuela es mi madre, en nuestra república. Está muriéndose, hay que salvarla. Y yo le digo a ustedes, señores, que tienen el poder de resolver su sobrevivencia, ¿por qué callan? ¿Qué esperan? ¿No sienten en lo profundo de sus corazones la angustia por la muerte de la República? ¿No les desespera que haya sido pisoteada, ultrajada y violada por la tiranía cubana y que estos sujetos la hayan traicionado a ese nivel? Es un problema que yo no puedo resolver. En mí solo habla la conciencia, y la conciencia me dicta que si la madre patria está sufriendo los horrores de su agonía, hay que auxiliarla. Y perdonen que insista con el tema, aunque ya su respuesta es definitoria, pero ¿cómo pedirle a un grupo usted dice, bueno, yo no invoco los golpes de Estado, no invoco la intervención militar, yo a diferencia de ustedes estoy muy de acuerdo con Almagro y creo que ese razonamiento de que en Venezuela hay un paraestado
no convertiría en golpe ninguna insurrección militar en Venezuela. Yo no lo leo así. Para mí sería tal cual como dijo Almagro, volver al camino democrático que hemos perdido. Ahora, el tema de la Asamblea Nacional y el presidente Henry Ramos Alú, que es un hombre muy meritorio, que le tenemos aprecio en lo personal, pero yo siento que está equivocado en cuanto a su trato tan generalizado contra la Fuerza Armada Nacional, metiéndolo a todos en un saco de delincuentes, narcotraficantes, etcétera. Debe haber allí, porque la Fuerza Armada Nacional, el otro día tuve aquí a Rocío San Miguel, y Rocío San Miguel me dio una buena respuesta. Rocío San Miguel me dijo, Leoceni, la Fuerza Armada Nacional no es distinta al país. Las mismas cosas que pasan en el país pasan en la misma Fuerza Armada Nacional, y tal dividido como está dividido el país, está dividida la Fuerza Armada Nacional. Entonces, esa beligerancia contra la Fuerza Armada Nacional, meterlo a todos en un saco, no estará impidiendo que ellos den un paso al frente. Bueno, mira, en primer lugar me pones en un tema complejo, no porque yo niegue o me niegue a responderlo, sino porque yo desgraciadamente no tengo, ya quisiera tener yo las informaciones de que dispone mi muy querida amiga Rocío San Miguel, a quien veo, por cierto, como una eventual maravillosa ministra de Defensa. Ustedes se imaginan, queridos amigos, y hablo a ustedes, mujeres amadas de mi tierra, lo que significaría tener una ministra de Defensa, no solo bella y guapa, sino inteligente y de una integridad absolutamente indiscutible. O, por ejemplo, tener de ministra de Relaciones Exteriores a María Corina Machado, o tener de ministro de Justicia al gran abogado Alberto Arteaga Sánchez, o a doña Rosa Blanca Mármol de León. Estoy nombrando figuras para que nos imaginemos un gobierno que podría ser un gobierno de salvación nacional, en el que estén nuestros mejores hombres, pienso en Asdrúbal Aguiar, en Antonio Ledesma, en Leopoldo López, pienso en grandes intelectuales, historiadores, en fin, el país tiene perfecta capacidad cívica y civil de constituir un gran gobierno de salvación nacional. Pero claro, un gobierno en un estado sometido a estas angustias requiere el respaldo de la fuerza. Sin fuerza militar no hay gobierno de salvación nacional. Sin fuerza militar no hay gobierno de transición. Eso no significa ni golpismo, ni significa irse por la tangente de la violencia armada. Significa racionalidad política. Significa comprender que sin mangueras y sin agua no se apagan los fuegos. Ahora, profesor, todo este razonamiento que he hecho esta noche, lo he hecho por una sola razón, y es que dentro de los escenarios que plantea el gobierno y que plantea la oposición formal dentro de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que por cierto Alberto Federico Rabel, que es un periodista serio, que está en el exilio, un editor verdaderamente perseguido, Alberto Rabel, ¿no? Acaba de denunciar que ha habido esta noche un intento de una reunión secreta con Zapatero. Lo acaba de denunciar hace instantes antes que empezáramos el programa. ¿Quiénes habrían participado? Alberto no lo pone, pero sé que estaría Timoteo Zambrano. Ahora, profesor, en los escenarios que pone tanto el gobierno como la oposición formal agrupada en la MU, aparece el referéndum revocatorio, la enmienda que ya se desechó, la renuncia, pero no aparece la solución que la historia, y la historia está allí para verla, la historia no es para leerla ahí académicamente, la historia está para aprender, la solución que la historia nos ha mostrado en diversos procesos como los de Venezuela, que es la de la fuerza y la Junta de Transición Cívico-Militar. Esa posibilidad todo el mundo parece escurrirle el bulto. Entonces, como
no sé cuál sea su análisis, pero como yo veo que pudiese darse ese escenario, me preocupa la posición de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea Nacional frente a ese escenario, hablando de que eso es un golpe de Estado y que no queremos militares, etcétera, como que si los militares fueran diferentes al país. Bueno, mira, perdone que hoy lo haya empujado tanto hay este análisis. para mí el problema fundamental, como lo he dicho anteriormente, es el problema del tiempo. Sí. Mañana, 29 de junio, cumplo 77 años. 7. Digamos que yo no veré esa Venezuela que conocí, maravillosa, pródiga, generosa, rica, absolutamente solidaria. Pero espero ver por lo menos una Venezuela alegre porque ha salido de estos rufianes. Ahora, hay intereses. La política es un caldo siempre morado, que suele ponerse más morado cuando meten manos atorrantes, como dicen los argentinos, zarrapastrosos como Timoteo Zambrano. Gente sin ninguna cualidad moral, gente sin ninguna auténtica densidad intelectual y política. Desgraciadamente, la política venezolana todavía arrastra consigo esos restos, esos residuos de mediocridad. Y cuesta inmensamente que aquellos más valiosos de entre los políticos nacionales destaquen. No es por casualidad que María Corina Machado, una de nuestras figuras más importantes, haya sido aplastada ante la absoluta indiferencia de esta asamblea mayoritaria. Y además, su poder legítimo, auténtico, haya sido absolutamente aplastado y puesto de lado por el personaje que se aprovechó de la circunstancia para ser el diputado que representa, por cierto, a Leopoldo López, al partido de Leopoldo López en la Asamblea. Yo no quiero introducir veneno en esta situación, pero es que el veneno está allí a manos llenas, en la falta de unidad auténtica y real, en la mezquindad que se manifiesta en aquellos que anteponen sus propios intereses a los intereses de la República, a los intereses de la patria. Y de allí que me preocupe también el que ya haya... Disculpen que haga otro aparte, me hace pensar mucho en el personaje de esa maravillosa película griega de Jules Dassin, Nunca en Domingo, aquella en donde moría el personaje fundamental griego en la historia, y estaba recién muerta y ya estaban agarrando los restos. Muy triste. Yo veo que de alguna manera no damos prueba de grandeza espiritual y moral en nuestros esfuerzos, que son por otra parte muy legítimos. A mí me parece muy bien que hagamos un esfuerzo por revocar, pero ¿cómo vamos a revocar a una estatua que no la mueve nadie porque está respaldada por los aparatos armados cubanos? ¿O ustedes creen que quien defiende a Maduro en el poder es venezolano? Ni él es venezolano ni quienes lo defienden. Son los cubanos. Estamos en manos de los cubanos. Todas estas cosas las sabe todo el mundo. A lo mejor es un escándalo que yo lo diga, pero a estas alturas uno se va a callar.
Eso es lo que está en discusión. Vamos a reivindicar nuestra soberanía, vamos a abrir nuestros pechos y abrazar a nuestros hermanos que sufren tribulaciones. Vamos a decir, hasta aquí llegamos, ahora señores, váyanse, déjennos en paz. No nos roben nuestro petróleo, no nos roben nuestras riquezas, no nos chuleen más. ¿O vamos a seguir discutiendo a dónde va la luz cuando se apaga? Sí, hay problemas muy graves que están planteados y tenemos que plantearlos. Si yo vengo a este programa con mi amigo Leoceni, porque sé que puedo plantear estos problemas y sé que lo hago además con todo el amor que le dispenso a mi nueva patria, que ya es la única que tengo. De paso, quiero felicitar a los chilenos por el triunfo maravilloso que obtuvieron frente a Argentina. Verdaderamente, por segunda vez, una buena lección para quienes se consideran realmente los reyes del universo. Dice por ahí, Ibsen Martínez me dijo alguna vez, tú sabes que los cubanos son los argentinos del Caribe. De manera que estoy feliz de que haya ganado Chile. Con todo el perdón a mis amigos argentinos, no hacia la señora Malcorra, que ha jugado un pésimo papel. Sí. Entonces, el problema es ese, el país está al borde de la muerte. La república puede desaparecer. Lo que hemos construido durante 2 siglos está al borde del abismo. Duele el alma tener tantos problemas. No hay aceite, no hay pan, no hay harina, no hay mantequilla, no hay huevos. Todo cuesta además infinitamente más aquí que en los Estados Unidos. Sí. Los repuestos nos tienen acogotados. ¿Quién se aprovecha de esta situación? ¿Por qué, además de tenernos al borde de la muerte, nos humillan, nos aplastan? Son preguntas que no pueden dilatarse en el tiempo. Y son preguntas que no tienen nada que ver con los intereses personales del señor Enrique Capriles, o Henry Ramos Alup, o Henry Falcón. No, son problemas que tienen que ver con nosotros, los venezolanos. Y en ese sentido, yo hago todos los esfuerzos intelectuales que me son dados y que puedo manifestar en reivindicar el derecho de nuestro pueblo a regir sus destinos, el derecho de nuestro pueblo a sacar del camino a quienes vienen, nos saquean, nos asaltan, usufructan de nuestros bienes, y pedir que volvamos a ser un pueblo de paz, un pueblo de entendimiento, un pueblo solidario, un pueblo respetado. Y cuando digo un pueblo respetado, me refiero a todos esos gobiernos, en primer lugar los gobiernos zarrapastrosos como el de Evo Morales, como el de Rafael Correa, como el de Daniel Ortega, gobiernuchos que no valen nada, e invoco a aquellos que tienen prestancia, como Macri, Temer, Bachelet, y desde luego a Barack Obama, y muy desde luego al Papa Francisco, para que comprendan que dejar que un pueblo desaparezca de la historia, de la faz de la tierra y de la memoria colectiva es un crimen que no debe ser tolerado. Profesor, ya para terminar quería hacerle una última pregunta. Disculpen que hoy no he leído sus preguntas, pero aunque ustedes seguramente en sus teléfonos ven que las preguntas les salen de manera normal, a mí me están saliendo de manera volteada. Entonces no puedo leer las preguntas. Creo que mañana ya podré arreglar eso. Veré, no sé qué es lo que ha pasado. Por eso no he leído sus preguntas del día de hoy. Profesor,
¿no será que los españoles, viendo la situación y lo que desató la no adhesión, la decisión de desadherirse de la Unión Europea del Reino Unido, se asustaron y eso de alguna manera terminó beneficiando al Partido Popular y al PSOE frente a ese avance de Podemos? Bueno, mira, en primer lugar creo que el freno al avance de Podemos, que debe ser aplaudido por todos nosotros, tiene que ver con Luis Almagro, tiene que ver con esa maravillosa entrevista que le hizo Fernando del Rincón, amigo maravilloso de Venezuela, a quien no tengo el gusto de conocer, y en la cual quedó en claro la insólita canallada de que pueden ser capaces los chavistas, es decir, los podemistas, es decir, Pablo Iglesias y toda esa pandilla de aprovechadores que han venido a buscar dinero y al mismo tiempo a agarrarse de las peores ideas políticas de este continente. Ha sido una señal de despertar, pero sucede en un contexto internacional muy delicado. Sucede mientras el Estado Islámico sigue su ataque inclemente contra la estabilidad de Occidente. Sucede mientras los sectores más retardatarios de Inglaterra cometen el atropello de echar por encima un esfuerzo de más de medio siglo por construir la paz europea. Yo vi el nacimiento de ese esfuerzo en los años 60, 70, con qué empuje la sociedad occidental que salía de la Segunda Guerra Mundial buscaba el ideal de la unidad continental, por el que tanto luchara mi gran maestro Ortega y Gasset, y por unidad por la que combatieran y lucharan los mejores espíritus liberales y democráticos europeos. Yo pienso que lo que ha hecho Inglaterra le va a pesar de manera dramática, afectará gravemente a todos los países europeos que están ya enrielados en ese proyecto unitario, va a afectar mucho a los españoles porque la inmediata consecuencia de esta estúpida decisión mayoritaria, escasamente mayoritaria, fue la caída de la libra y el derrumbe de la Bolsa de Londres, lo cual va a significar que millones de ingleses no van a poder ir este año a España a pasar sus vacaciones. Por lo tanto, también va a afectar a España. Y con eso huelen los españoles un poquito de la tragedia venezolana. Y del populismo. De la tragedia del populismo, de la tragedia de la regresión, de la desmemoria de que pueden ser capaces los sectores más retardatarios de los pueblos, como sucedió en Venezuela. Porque en Venezuela, así nos duele en el alma, fuimos nosotros los venezolanos los que escogimos este camino. Nadie nos lo impuso, ni siquiera Fidel Castro. De manera que yo me alegro enormemente por la caída de Pablo Iglesias. Me hubiera gustado que hubiera sido todavía mayor. Espero que lo sea. Espero que Pedro Sánchez comprenda la grandeza de Felipe González. Yo viví en España con mi esposa cuando Felipe González tomó una decisión fundamental que todavía espero en América Latina. Obligó al Partido Socialista a terminar con el marxismo-leninismo. Arrancó de la conciencia política del PSOE el coqueteo con Carlos Marx, con Federico Engels, con Lenin y con Stalin. Y desde entonces el PSOE se convirtió en un partido moderno y España en una sociedad europea. Yo quisiera ver eso en la señora Michelle Bachelet, que en lugar de seguir
lamiendo las botas del estalinismo de Alemania Oriental, se abriera al liberalismo que buscan los mejores espíritus latinoamericanos, como inclusive mi amigo Leocenis García. Claro que quisiera que acabáramos de raíz con el castrocomunismo, porque el castrocomunismo solo le trajo sufrimientos a Cuba, solo le ha traído sufrimientos a Venezuela. Yo quisiera que los socialdemócratas venezolanos comprendieran la importancia del envite que tenemos que enfrentar y se abrieran a un pensamiento liberal. Avergüenza que todavía haya personajillos que andan por ahí sembrando su cizaña y viendo cómo pescan en río revuelto, aferrados a ese desastre llamado Zapatero. Sí. Y no voy a terminar diciendo zapatero a tus zapatos, porque lo que quisiera sería agarrarlo a zapatazos. Gracias, profesor Antonio Gracias Sánchez. Esperamos que la próxima semana esté de nuevo con nosotros. Ha sido un placer. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Gracias a los que nos ven también en la retransmisión. Nos vemos mañana a las 8:30 hora de Venezuela con el profesor Alberto Franceschi. ¡Viva la democracia! Un gran abrazo, amigo. Buenas noches.